como una asamblea de sindicados o como un comité ejecutivo para que decida la manera, la forma que se va a emitir el voto. Si nosotros tuviéramos que hacer una caracterización de este tipo de contratos, podríamos sostener que los mismos son contratos plurilaterales, aunque nada impide que sean solamente dos los participantes, con lo cual pueden ser bilaterales, pero normalmente son plurilaterales. Son contratos parasociales o extrasociales o parasocietarios porque van paralelo a otro contrato que es el contrato societario. Van al lado, caminan y recorren el camino de la sociedad. Pero son accesorios a ese tipo de contrato porque subordinan la existencia a la existencia de la sociedad. Si no existiera una sociedad, o si no habría, si alguno de los contratantes no fuera socio, estos pactos carecerían de objeto. Esta afirmación es relativa porque sí se puede hacer un convenio de sindicación de acciones aun cuando la sociedad no exista, y obviamente va a estar condicionado y su ejecución va a estar sujeta a una condición suspensiva, que es que finalmente la sociedad exista, y también se puede hacer un convenio o un pacto de sindicación sin que alguno de los socios fuera socio, porque quizás en el futuro llegue a serlo, y obvio que va a ser eso una condición suspensiva, y la ejecución de las obligaciones emergentes del contrato solo aparecerán en ese momento. Es un contrato consensual, nace del consentimiento, no por un imperativo legal. Es un contrato atípico e innominado, porque aun cuando un sector de la doctrina diga que se lo podría poner dentro de los contratos que menciona el 1442 del Código Civil y Comercial de la Nación, hay una coincidencia en que realmente este tipo de contratos es atípico, no está claramente determinado, y que de ley referenda sería muy importante que haya una regulación adecuada. Y acá hay un punto que es muy interesante, que es la afirmación de un sector de la doctrina que dice que este tipo de contratos son intuito personae, es decir, que son convenios o pactos que se han celebrado atendiendo a las condiciones personales de los contratantes. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en sostener esta afirmación, porque el impacto o la repercusión no querida que tiene afirmar que la naturaleza jurídica de este contrato es de un contrato intuito personae, la consecuencia, decía, que va a tener eso es que la transmisión, sea por acto entre vivo o mortis causa, de los derechos y de las obligaciones de ese contrato va a estar colocada bajo un signo de preguntas. Hay un sector de la doctrina que dice estos contratos, cuando muere el sindicado, las obligaciones y los derechos que surgen de este contrato no se transmiten a sus herederos, justamente por su característica de ser intuito personae. El argumento de este sector de la doctrina es que no se puede forzar a los herederos a ir a un pacto de sindicación que ha hecho ciertos acuerdos que tienen que ver con la persona del accionista y que por lo tanto no van a continuar luego de fallecido el accionista. En lo personal, a mí me da la sensación de que esa tesis es muy débil. Yo entiendo que, en definitiva, este contrato no es un contrato intuito personae, que es perfectamente posible ceder el contrato o hacer una cesión de la posición contractual, y que también se transmite mortis causa. Que en definitiva todos los derechos que existe o que tiene el socio en una sociedad se transmiten con su muerte a sus herederos. Sería un despropósito reconocer la transmisión de los derechos y obligaciones que tiene un socio y no hacer lo propio con los derechos y obligaciones que tiene el mismo socio, pero de naturaleza parasocietarios, porque están establecidos en un contrato diferente. O sea que acá hay una discusión doctrinaria. Yo personalmente me inclino en considerar que no se tratan de contratos intuito personae, que es plenamente posible transmitir la posición contractual, sea mediante un acto intre vivos y también mortis causa a través de una sucesión hereditaria. ¿Son varios estos pactos entre socios? Bueno,
La validez de los pactos de sindicación de acciones ha sido muy discutida en la doctrina, pues un sector consideraba que estos pactos eran una especie de engendro y que muchas veces eran nulos. Sostenía esta doctrina que admitir este tipo de contratos desnaturaliza la idea democrática de la sociedad, desvirtúa el funcionamiento de los órganos, propone formar voluntades en un órgano diferente al natural. Se concibe que la sociedad tiene un órgano de gobierno que es la asamblea y que es ahí donde deben formarse las voluntades y no en un lugar diferente, como propone un contrato parasocietario, como es el de la sindicación de acciones. Hoy esa posición doctrinaria es minoritaria, hay una clara tendencia a reconocer la licitud, la legalidad y la validez de este tipo de contrato. Son cada vez menos los países hostiles. Es verdad que hay algunos países que lo fomentan mucho más que otros. Por ejemplo, el derecho alemán tiene una norma que es el artículo 136 de la Aktiengesellschaft, que no se refiere a ellos en una valoración positiva, pero sí que los prohíbe en los casos en los cuales se obligue al voto impuesto por la propia sociedad o por los administradores societarios. De esa forma, la doctrina alemana dice, si se prohíbe hacer un pacto en la cual se reciba órdenes para votar de la misma sociedad o de los administradores societarios, quiere decir que se permite que se pueda recibir órdenes para votar de los otros socios o de las personas con las cuales se ha firmado o se ha celebrado un contrato de sindicación de acciones. En Europa es admitido por la mayoría de los países. En Argentina, como dijimos, la ley no los prohíbe, incluso los menciona tangencialmente, se respeta su validez y dijimos ya que la jurisprudencia, desde el caso Sánchez del año 1982, los ha admitido. Es cierto que muchas veces la doctrina local condiciona la validez de los pactos a que se cumplan ciertos requisitos, como por ejemplo que no afecten el interés social, que no pongan el orden público societario en juego y que no perjudiquen los derechos de terceros. Yo creo que esos requisitos pueden ser atendibles. Me parece que si un pacto de sindicación de acciones viola el orden público societario, seguramente el pacto en sí va a ser nulo y no es ejecutable un contrato dentro del ordenamiento jurídico argentino si viola el orden público, pero no estoy del todo de acuerdo en que sea necesario que estos contratos no perjudiquen derechos de terceros, porque la expresión perjudicar derechos de terceros es muy amplia y podría interpretarse que si nosotros hacemos un pacto de sindicación de acciones de 3 accionistas que nos va a permitir formar mayorías en una sociedad en donde los otros 2 accionistas van a tener minoría y nos van a permitir tomar control del órgano societario, podría decirse que ese pacto perjudica a terceros, que son los otros socios, y sin embargo yo creo que es plenamente válido. Un segundo aspecto muy importante en lo que refiere a la validez de estos pactos es que en nuestro derecho, el derecho a votar se quiere mantener incólume. Por eso muchas veces los pactos de sindicación se los critica porque dicen afectan el derecho y la libertad de votar. Nosotros pensamos que en realidad no se vulnera el derecho del accionista. La ley societaria reconoce al socio el derecho de votar en la asamblea y las obligaciones de deliberar, acordar la forma de votar, o si el ejercicio del voto se lo va a hacer de otra manera porque hay un poder irrevocable o por alguna otra cuestión, son cuestiones que en definitiva no significan ni implican perder la libertad del voto. Se conserva el voto y hasta incluso, ya vamos a ver, que es plenamente posible que el socio vote contrario a lo que ha acordado en el pacto de sindicación. Y finalmente también se hizo algún tipo de condicionamiento a este tipo de pactos a una duración determinada. La licitud de estos pactos está o va de la mano con el plazo de duración.
Un sector de la doctrina dice, no, no, acá nosotros vamos a aceptar estos pactos, pero tienen que tener una duración limitada. De hecho, hay países como Brasil que dicen solamente puede tener un plazo máximo de 10 años, otros países como Italia dicen son 5 años. En realidad, esto es una decisión de política legislativa, esto es tan válido como una limitación que hace un ordenamiento jurídico al plazo máximo del contrato de locación. En Argentina, durante muchísimos tiempos, las locaciones tenían un plazo máximo establecido, con el nuevo código eso cambió, es política legislativa. El legislador puede decidir si considera prudente o no que los pactos de sindicación tengan un plazo máximo de duración. Hay quienes dicen que es imprescindible que ese plazo no pueda exceder el plazo de duración de la sociedad, lo cual no es del todo cierto, porque bien puede pasar que se renueve el plazo societario. Pero bueno, lo cierto es que el anteproyecto de reforma de la ley societaria del año 2005, que nos permite ver qué es lo que dice un sector muy importante de la doctrina argentina, previó no solamente un plazo de duración, que era de 5 años, renovable otros 5, sino también que cuando se celebren este tipo de acuerdos y se ponga un plazo extenso, se prevea también obligatoriamente un derecho de receso sin causa y que le permita al socio poder, si no está de acuerdo con el pacto de sindicación, ejercer ese derecho de receso. Bien, ¿son oponibles este tipo de contratos y a quién son oponibles? El pacto de sindicación de acciones es claramente, como cualquier otro contrato, oponible entre las partes. La doctrina y la jurisprudencia sostiene que no son oponibles a la sociedad. Ahí hay que hacer una digresión porque puede ocurrir que la propia sociedad participe del pacto de sindicación. Pero la doctrina mayoritaria dice, el pacto es válido entre los socios, pero no es oponible a la sociedad. Y por lo tanto no se le puede pedir a la sociedad ni a sus órganos que la cumplan. La sociedad, si no participó en la celebración del contrato, no forma parte de él y se aplica la materia contractual y la máxima res inter alios acta. O sea, solamente va a ser oponible a quienes han celebrado ese contrato. Se discute también si ese pacto puede ser oponible a terceros. Y hay algunos casos en donde se ha intentado lograr esa oponibilidad a terceros, inscribiendo esos pactos en el libro de registro de accionistas. Hay un caso emblemático de jurisprudencia, que es el caso Waterhouse, que resolvió que esa anotación que se puede hacer en el libro del accionista no tiene las características de